Entrevista Matutina. Amigos, bienvenidos a Entrevista Matutina por Venevisión. Aquí estamos como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Pedro Benítez, historiador y analista político. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Gregorio, por la invitación. Un placer estar contigo. ¿Cómo percibir la situación diplomática entre Estados Unidos y Venezuela con esta última visita de la delegación de Estados Unidos y esa reunión con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez? Bueno, me parece una muy buena noticia, una extraordinaria buena noticia, y ojalá el gobierno nacional sepa aprovechar esta oportunidad que a Venezuela se le presenta. Ya sabemos las circunstancias internacionales lamentables de la invasión rusa a Ucrania, y como consecuencia de esto, nuevamente Venezuela se pone en el mapa petrolero mundial. Ojalá el gobierno nacional, insisto, tenga sabiduría, discernimiento para aprovechar esta, creo yo que es una gran una oportunidad que el país va a tener en los próximos años, que nos va a poder entonces poder reconstruir nuestra economía y recuperar el tiempo perdido. ¿En cuánto tiempo? Porque se habla del tiempo perdido, pero hay quienes hablan de una recuperación mucho más lenta. ¿En cuánto tiempo podríamos hablar de recuperar el terreno de ese tiempo perdido? Bueno, eso es muy difícil saberlo. Eso depende mucho de las las decisiones que se tomen. En mi caso, por mi profesión, lo que tengo son referencias de países que han pasado por catástrofes parecidas, y lo que siempre se repite es el caso de Alemania, que entre el 48 y el principio de los años 60 tardó 15 años en volver a tener el mismo nivel de desarrollo industrial que había tenido antes de la Segunda Guerra Mundial. Japón fue un caso parecido, pero fueron milagros económicos, fueron recuperaciones muy rápidas. Ningún país está condenado a la pobreza y a la miseria. Se condena a sí mismo, ¿no? Venezuela, me parece a mí, y ya creo que algunos analistas lo están observando, lo están apuntando, tiene una ventana de oportunidad para por lo menos su industria petrolera, para los próximos 20 o 30 años, que debemos aprovechar. Y lo que la experiencia histórica a lo largo del siglo XX, desde que Venezuela se convirtió en exportador importante de petróleo, o un objetivo de la inversión de las grandes empresas petroleras internacionales, es que nuestro gran mercado es Estados Unidos, es con lo que tenemos más cerca, donde están los capitales, las tecnologías. A lo largo de los últimos años, como recordarás, a Venezuela han llegado al sector petrolero nacional empresas rusas, chinas, iraníes, turcas, y ninguna de ellas ha logrado levantar la producción. Tenemos la producción más baja desde los años 20, más el tema de las sanciones. Por lo tanto, ya que el gobierno nacional está en este proceso de negociación y entendimiento con el gobierno de los Estados Unidos, en lo que uno prevé entonces que esas sanciones puedan ser flexibilizadas e incluso levantadas, pues ya no va a haber excusa para que la situación de la economía venezolana, y en el caso particular de la industria petrolera, continúe en la situación que está. ¿Qué necesitamos? Necesitamos inversiones, una gran cantidad de inversiones extranjeras, y para eso hay que recuperar la confianza. Ese acercamiento de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos con el gobierno de Venezuela, ¿en qué forma y en qué medida altera el tablero del ajedrez político nacional? Es una pregunta bien interesante, porque la primera respuesta que se me viene a la mente es que no debería alterarlo. O sea, en Venezuela, nosotros no, como venezolanos, esto es una cuestión bien interesante, ¿no? Durante 2 décadas hemos estado con el discurso ¿no?, de las altas autoridades, de la recuperación de la soberanía nacional, la independencia nacional, y nunca en nuestra historia, desde que nos separamos de la Gran Colombia, hemos dependido tanto de potencias extranjeras, a excepción de la época del bloqueo, en la época de Cipriano Castro en 1902. O sea, Venezuela nunca ha dependido tanto sus decisiones internas de lo que ocurra fuera de nuestra frontera. Tener soberanía es importante, pero esto no es no es la imposición de un gobierno en particular, de un presidente en particular. Tiene que ser parte, como consecuencia de un esfuerzo colectivo de todos los actores dentro de la nación venezolana. Ese esfuerzo colectivo de todos los actores que menciona lo vamos a ver pronto en una mesa de diálogo, porque se ha hablado tanto de la reanudación en México. Ya hay voceros de la oposición que hablan de la inminente reanudación del diálogo. ¿Qué tan colectiva va a ser la participación de los distintos actores políticos desde su punto de vista? Bueno, lo que pasa es que hemos tenido tantos intentos de diálogo, negociaciones frustradas, que uno es tremendamente escéptico. Desde mi punto de vista, yo me sumo a aquellos que sostienen que, bueno, eso está muy bien, hay que aplaudirlo, ojalá se dé, ojalá se integren otros factores
políticos nacionales que no están encuadrados en lo que podemos llamar la posición tradicional o algunos llaman la plataforma, o sea, han autodenominado la plataforma unitaria, pero más allá de eso hay un montón de decisiones que los venezolanos no pueden esperar a que llegue a un acuerdo, una negociación o con el gobierno de Estados Unidos, con un sector de la oposición, sino es que hay que empezar a tomar desde este momento que pasan por recuperar el Estado de Derecho, recuperar los derechos de propiedad, restablecer las libertades públicas y normalizar nuestras relaciones con el resto del mundo. Te insisto y quiero aprovechar esta oportunidad para transmitir esta idea. Tenemos como país una enorme oportunidad en estos momentos para volver a tomar el rumbo del desarrollo y corregir todas las malas decisiones y sobre todo las conductas que nos llevaron a esta situación. Porque durante 20 años, Gregorio, hemos tenido una forma de hacer política fundamentalmente desde el gobierno nacional que consiste no en atacar los problemas, sino en atacar a otros venezolanos. Lógicamente, como no podía ser de otra manera, los problemas que teníamos se han agravado y han aparecido otros nuevos problemas que se han sumado a los anteriores. Y lo que hemos tenido es una sociedad más dividida y más enfrentada. Pues tenemos que cambiar ese estilo de hacer las cosas. Y esta es una oportunidad para eso. Ese estilo de cambiar las cosas se refiere a una reinstitucionalización. No hablo de las instituciones de la República y del Estado venezolano, pero sí de una reinstitucionalización de la política nacional y en particular de la oposición, más allá de lo que hablamos de lo fundamental que del gobierno como actor político, hacia dónde debe y por dónde comienza una reinstitucionalización de la oposición venezolana. La oposición venezolana tiene una sola ruta clara, debe tener una sola ruta clara, que es la paz, la democracia y el voto, no tiene otra. Y si tuviera otra, insistiría en que esa tiene que ser la ruta. Venezuela tiene que ir a un proceso político en el cual el pueblo venezolano se pueda expresar libremente cuál es su voluntad y el que ganó se le respete el derecho a gobernar y se comprometa a no perseguir al que perdió y que el perdió pueda hacer oposición de manera pacífica, cívica, legítima, honesta con los que están gobernando y entrar en un proceso normal de alternabilidad política. En estos días están por publicar permito hacer la propaganda, no colaboré ahí, un libro sobre el gobierno del presidente Raúl Leoni, que fue el primer presidente venezolano civil que recibió el poder, fue el primer presidente civil que recibió el poder de otro presidente civil electo democráticamente y además fue el primer presidente civil que le entregó el poder a un político que venía de la oposición. Y no murió nadie, no hubo ningún drama, es lo que estamos viendo ahorita en Colombia. El jefe de la oposición acaba de ganar las elecciones, el gobierno está organizando la entrega del pueblo, lo que ellos llaman el empalme. Así deberían funcionar, así funciona la democracia, con esa normalidad, y así debería funcionar nuevamente Venezuela. ¿Y eso por qué es importante? Porque un país que tenga estabilidad es un país pacífico, un país que puede traer inversiones, que la gente puede trabajar y puede producir, que es la única manera de superar la pobreza y meternos nuevamente en el rumbo del desarrollo. El nuevo secretario general de la plataforma unitaria, Omar Barbosa, dio a conocer que ya se está conversando de una fecha para las primarias de la oposición, o por lo menos de esa parte de la oposición, para el año 2023 y que definirían la fecha en 2022. Y han hablado de unas primarias lo más abiertas posible, que puedan participar todos los actores. ¿Hay posibilidad de que realmente participen todos los actores hoy por hoy en una sola primaria de oposición? Personalmente sostengo, y así lo he expresado en algunos de mis artículos, que esas primarias que están convocando son un error. La oposición venezolana en este momento no debería estar pensando en una primaria. Esa primaria está concebida para resolver un problema de dirección política que tiene la oposición venezolana, donde hay dos visiones distintas de la actual situación política y de cómo enfrentar el régimen sociopolítico que ha gobernado el país en las últimas 2 décadas, por lo menos. Lo que la oposición venezolana debería estar haciendo en este momento es buscar un Tancredo Neves, una Violeta Chamorro, un Patricio Aylwin, una persona que tenga las condiciones no solamente para ganar, sino para que le entreguen el gobierno y además para que pueda gobernar y hacer las reformas que el país necesita, que son, insisto, restablecer sus relaciones plenas con el resto del mundo, libertades públicas y recuperar los derechos de propiedad. Esos 3 pasos son fundamentales.
entiendo que propone un consenso en lugar de unas primarias. Bueno, en países que pasaron por situaciones similares a las que tenemos en este momento, la oposición venezolana no hicieron primaria, hicieron un consenso. ¿Por qué? Porque una primaria no va a ganar la persona más adecuada para el inmenso reto que Venezuela tiene en los próximos años. Va a ganar el más popular. Y ese más popular le va a tratar de imponer su política a otro sector. Y por lo tanto, y además de eso, este tipo de convocatorias que nos parecen, en principio nos parecen muy democráticas, pero se nos olvida que las democracias que funcionan con filtros. Las democracias también tienen que tener controles. Y aquí es donde entra el papel del liderazgo político y de la elección política. No podemos seguir teniendo un liderazgo político, por lo menos estamos hablando del sector opositor, que esté detrás de la masa. Es decir, eso es la inversión total de cómo funciona la naturaleza en una sociedad. Es decir, la carreta delante de los bueyes. Un liderazgo político es para persuadir, para convencer a la gente de una idea y buscar que lo sigan en esa idea. Si no es capaz de hacer eso, pues no ejerce ningún liderazgo político. ¿Qué va a pasar en los próximos años, en los próximos meses? Me voy primero vamos de lo más pronto y luego a los otros planos. En las relaciones entre Colombia y Venezuela, con Gustavo Petro en la presidencia, con el anuncio de que ya hay disposición de, desde el día 1, restablecer las relaciones. ¿Qué va a pasar con esa relación bilateral? Bueno, aquí se mezcla lo que uno quisiera que ocurriera y lo que efectivamente va a ocurrir, y aquí entramos en el tema de la especulación y de la elucubración. Fíjate que el caso del presidente chileno, el nuevo presidente chileno, Boric, que tiene apenas seis meses de haber sido electo, mucha gente inmediatamente lo encuadraba dentro de esta izquierda, ¿no?, que gobierna Venezuela, Nicaragua, Cuba, y él se ha desmarcado desde el principio. Ahí hay un claro distanciamiento en su punto de vista sobre temas tan importantes como los derechos humanos o las relaciones internacionales. Y ya el nuevo presidente de Colombia, el presidente electo Petro, empieza a mandar señales parecidas. Por supuesto, Colombia necesita restablecer sus relaciones con Venezuela, Venezuela necesita restablecer sus relaciones plenas con Colombia. Hay un tercer país que está en esos 2.219 kilómetros de frontera, que es un país vivo donde la gente cruza de un lugar a otro, y ojalá eso se pueda restablecer. Pero aquí hay muchas variables, incluso de tipo ideológico, que se van a cruzar, y como dijo el propio presidente Gustavo Petro, bueno, no va a ser un proceso fácil. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti por la invitación. Estuvo con nosotros Pedro Benítez, historiador, analista político, escritor y columnista en Entrevista Matutina por Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Continúen con más de nuestras mañanas informativas. Ya viene Noticiero Venevisión en vivo. Fuerte abrazo para todos. Entrevista Matutina